Buenas noches, almas curiosas. Bienvenidos una vez más a La Voz en la Pared. Antes de sumergirnos en la oscuridad, cuéntenme, ¿desde dónde nos están escuchando esta noche? ¿Y qué hora marca el reloj en su rincón del mundo? Ahora, el primer relato nos espera. Hola, soy Óscar. Tengo 36 años y esto me pasó hace casi 8, cuando aún estaba lamiéndome las heridas de una separación que me dejó medio vacío. Me fui de Madrid con lo justo en el maletero y un acuerdo verbal por teléfono con un tipo que alquilaba casas rurales por temporadas. No quería vecinos, ni bares, ni familia cerca. Solo necesitaba un sitio donde estar, sin estar para nadie. La casa estaba en las afueras de El Escorial, en una carretera que se perdía entre pinares. No era bonita, ni siquiera acogedora. De hecho, todo en ella parecía olvidado. Las paredes con manchas de humedad, el porche lleno de macetas secas, una lámpara torcida en la entrada que colgaba sin bombilla. Pero tenía algo que me atrajo, no sé, como si en ese abandono yo pudiera desaparecer también. La primera noche dormí mal, pero no por miedo. Era otro tipo de incomodidad, como si el colchón retuviera memorias ajenas, como si cada grieta en el techo susurrara algo en voz baja. Pensé que era sugestión y me forcé a ignorarlo. Después de todo, el silencio allí era total. Ni coches, ni perros, ni niños, ni siquiera grillos. El problema fue que ese silencio era demasiado. La segunda noche me despertó un sonido muy sutil, un clic, como el de un interruptor encendiéndose. Tardé unos segundos en ubicarme, miré hacia el pasillo desde la cama y vi que la luz estaba encendida. Me extrañó porque juraría haberla apagado antes de acostarme. Fui hasta allí, apagué el interruptor y volví a meterme en la cama con un poco de inquietud. Nada grave, pensé. Un fallo eléctrico, tal vez. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo. Mismo clic. Misma hora, más o menos. La luz encendida otra vez. Y lo que más me desconcertó fue que el interruptor estaba perfectamente en posición de encendido, como si alguien lo hubiese pulsado con intención. Intenté no darle demasiadas vueltas. Vivir solo en una casa vieja ya viene con su lote de rarezas. Pero lo del interruptor se repitió también la cuarta noche y la quinta. Siempre alrededor de las 2 de la madrugada. Siempre con ese mismo clic seco, como si alguien, justo al otro lado de la pared, quisiera recordarme que no estaba solo. Decidí entonces dejar el móvil grabando en vídeo durante la noche, apuntando hacia la puerta entreabierta de mi cuarto, que daba directamente al pasillo. Por la mañana revisé el archivo. A las 2:13 exactas se escucha el sonido nítido del interruptor. La lámpara del techo se enciende. Y eso es todo. No se ve a nadie. No hay sombras, ni movimientos, ni ruidos antes o después. Solo ese gesto mínimo, solitario, preciso. Esa grabación me dejó helado. Aún así, no me marché. Supongo que tenía una especie de orgullo herido. O quizás necesitaba terminar de romperme para poder recomponerme. Esa noche, dejé la luz del pasillo encendida de antemano, con la idea absurda de que si ya estaba encendida, aquello no tendría nada que hacer. Pero a las 2:13 algo cambió. No hubo clic, no hubo sonido, solo oscuridad. La lámpara se había fundido. Fui a comprobar el resto de la casa y encontré lo mismo. Todas las bombillas apagadas, algunas rotas, otras simplemente muertas. No sabía cómo explicarlo. No sabía a quién contárselo. Al día siguiente llamé al casero. Me respondió con una voz seca, distante. Le conté lo de las luces, lo del interruptor, la grabación, y se quedó en silencio unos segundos antes de decirme:
Esa casa tiene sus formas. Si puede irse, hágalo. Fue lo único que dijo antes de colgar, sin despedida. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho el casero. Tiene sus formas. ¿Qué clase de frase era esa? Me pasé el resto de la tarde dando vueltas por la casa, fijándome en detalles que antes había ignorado. Marcos torcidos, una grieta que subía por la esquina del salón, como una vena enferma, manchas oscuras en el suelo de la despensa, como si alguien hubiese derramado algo que luego se negó a secarse. Ese mismo día encontré la llave del sótano. Estaba en un cajoncito del mueble del pasillo, debajo de un manojo de llaves oxidadas que no abrían nada. Era una llave pequeña, de esas antiguas, con el metal ennegrecido. Hasta ese momento no había sentido la necesidad de bajar, pero ahora algo me empujaba a hacerlo. No curiosidad, no. Más bien una especie de obligación. Como si la casa me estuviese señalando el siguiente paso. Abrí la puerta del sótano al caer la tarde. Un olor denso salió de golpe, como a madera mojada, y algo más difícil de describir, como si el aire allí abajo hubiese estado contenido demasiado tiempo. Bajé con cuidado. Los escalones crujían bajo mis pies, cubiertos de polvo y telarañas. El sótano no era grande, pero sí profundo. Estaba lleno de trastos viejos, bolsas de cemento reventadas, herramientas oxidadas, una silla sin respaldo y en un rincón oscuro, algo envuelto en una manta gris. Me acerqué despacio. La manta estaba enrollada sobre lo que al principio creí que era un maniquí, hasta que vi los clavos. Eran clavos largos, torcidos, incrustados a modo de ojos y boca, en lo que parecía una figura hecha de ramas atadas, alambre y tela podrida. No era arte, no era una escultura, era otra cosa, una cosa fabricada con intención. No la toqué, ni siquiera respiré cerca. Solo subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta con doble vuelta. Esa noche me fui a dormir mucho antes de lo habitual. Dejé todas las luces encendidas, incluso las que estaban medio fundidas. Cerré con llave la puerta del sótano, pero no pude dormir. A las 2:13 escuché un ruido completamente nuevo. No fue el clic, fueron pasos, pasos lentos, húmedos, que subían los peldaños de madera, uno por uno. Conté los escalones sin querer. 1, 2, 3. Cada paso rechinaba con un ritmo irregular, como si el peso que los pisaba no fuese del todo humano. En el séptimo me puse de pie. No lo pensé, solo lo hice. Cerré la puerta del dormitorio con la mano temblando, pero no llegué a echar el pestillo. El sonido se detuvo en el escalón número 13, el último. Silencio. No abrí, no pregunté, no me moví. Pasaron 15 minutos, media hora, luego una más. Al final, el sueño me venció por agotamiento, pero no fue un descanso real. Soñé que la figura de ramas estaba sentada a los pies de mi cama, pero no me miraba. Miraba hacia la pared, como si esperase algo del otro lado, algo que no acababa de llegar. Al día siguiente, fui a trabajar como un zombi. Al volver, dudé si entrar en casa. Algo en mí sabía que había cruzado una línea invisible, una línea que no se debería haber cruzado, pero no tenía otro sitio a donde ir. Al abrir la puerta, noté de inmediato el olor. Ya no era humedad ni polvo, era algo agrio, denso, como el olor de carne rancia mezclado con metal viejo, como si alguien hubiese cocido óxido en una olla cerrada durante días. Había huellas en el suelo. No eran pisadas normales, eran más bien manchas, como si algo arrastrado y mojado se hubiese desplazado lentamente por el pasillo, desde la puerta del sótano hasta la entrada del dormitorio. Me quedé quieto, escuché, nada. Subí las escaleras y entré en la habitación. Todo parecía igual, hasta que me fijé en el armario,
la puerta entreabierta. Dentro, arrugada en una esquina como si alguien la hubiera dejado caer sin cuidado, estaba la manta gris del sótano. Solo la manta. La figura ya no estaba allí abajo. Salí de la casa esa misma noche. Me metí en el coche sin recoger nada. Ni ropa, ni portátil, ni cargador. Me fui a dormir al aparcamiento de un área de servicio, con el asiento reclinado y la radio encendida muy bajito. Necesitaba cualquier sonido, aunque fuera artificial. Algo que me recordara que el mundo seguía ahí fuera. Durante los días siguientes hice malabares. Trabajaba por las mañanas, me duchaba en el gimnasio, comía en bares baratos y evitaba volver. Pero el problema era que, aunque no regresara, la casa parecía haberme seguido. Cada noche a las 2:13 empezaba a sentir algo. No lo oía, no lo veía, pero lo notaba. Era una presión en el pecho, como cuando te falta el aire, como si alguien se sentara encima de ti en la oscuridad. Abría los ojos y no había nadie, pero entonces lo olía. Ese mismo olor agrio, húmedo y metálico. Ese que solo había sentido allí dentro. Pensé en buscar ayuda, en contárselo a alguien, pero ¿cómo explicas algo así sin parecer un loco? Al final decidí regresar a la casa, solo para recoger mis cosas e irme definitivamente. Era de día, un sábado por la mañana. Todo estaba en silencio, como siempre. Abrí la puerta despacio. El aire olía a cerrado, a ausencia. Caminé por el pasillo sin ver nada fuera de lugar. Pero al entrar en la habitación, lo vi. Encima de la cama, tendida de forma grotesca, estaba la figura de Ramas. Había sido colocada con cuidado. Los clavos seguían en el lugar de los ojos y la boca. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía ropa puesta. Mi ropa. Una de mis camisetas, manchada. Unos vaqueros viejos. Y en los pies, mis zapatillas, esas que siempre dejaba junto al perchero de la entrada. Algo había estado en mi lugar. Algo que me había estado imitando. Algo que no quería que me quedara. No recuerdo haber salido de la casa. Solo recuerdo que un instante estaba delante de la cama, mirando esa cosa vestida con mis prendas, y al siguiente estaba en la carretera, con las manos temblando sobre el volante. Me ardía el cuello, como si me hubieran apretado por detrás, y al mirarme en el espejo retrovisor, noté algo que me heló por dentro. En la base del cuello tenía una línea roja, fina, casi imperceptible, como la marca de un alambre. No volví jamás. Le escribí al casero una última vez. Le dije que no quería recuperar la fianza, que me quedara con todo. Muebles, electrodomésticos, incluso el coche viejo que había dejado en el garaje tras la huida. Su única respuesta fue: «Entiendo. No se preocupe, no volverá a molestarle». Esa frase me perseguiría durante meses. ¿Qué quiso decir? ¿No volverá a molestarle, como quien habla de una gotera o como quien habla de un huésped que ha encontrado otro cuerpo? Desde entonces, todo me cuesta más. Dormir, estar solo. A veces tengo la sensación de que alguien camina 2 pasos detrás de mí, siempre descalzo, siempre arrastrando los pies, como con ramas húmedas por piernas. Y hay noches, no todas, pero cada vez más frecuentes, en las que, a las 2:13, escucho el clic. No el de un interruptor, el clic de algo abriéndose, la manilla de una puerta, un pestillo cediendo. Pero estoy en un piso nuevo, en la ciudad. No tengo sótano, no tengo pasillo largo, no hay lámparas colgando sin bombilla. Y aún así, algo se enciende. He intentado rehacer mi vida. Cambié de número, cambié de trabajo. Empecé terapia, aunque nunca hablé de esto con nadie, ni siquiera con la psicóloga. ¿Cómo se cuenta algo así sin que te miren como a un enfermo? Durante años logré evitar pensar en la casa,
en la figura, en el olor. Pero hace unas semanas empecé a despertar a las 2:13 en punto. No por pesadillas, no por ruidos, por frío. Un frío que nace en el centro del pecho y se extiende como agua negra hasta las extremidades. Me deja inmóvil. Solo puedo mover los ojos. Y entonces empiezo a olerlo otra vez. Humedad agria, madera podrida y esa mezcla metálica como si alguien hubiese hervido clavos. No hay figuras en mi habitación, pero cada vez que despierto así, descubro pequeñas cosas movidas de sitio. Un zapato dado la vuelta, una camiseta colgada dentro del armario que yo no usaba desde hacía años. Y ayer encontré en el recibidor una huella de barro seco en forma de media luna, como si algo se hubiese arrastrado por allí. No me atrevo a revisar la grabación de las cámaras de seguridad. Las tengo por toda la casa, sí, pero algo me impide mirar, porque sé lo que voy a encontrar. Sé que en algún momento de la noche, una figura torcida, vestida con mi ropa vieja, se sienta en el sofá y espera, no a que me duerma, sino a que me rinda, a que deje de fingir que me fui de aquella casa, porque a veces lo que llevamos dentro no viene con nosotros, simplemente nos precede. Hola, soy Julia, tengo 31 años y nunca me ha gustado conducir de noche. Pero aquel viernes no me quedó más remedio. Mi jefe me retuvo con una reunión absurda y salí de la oficina mucho más tarde de lo que pensaba. Eran las 10 pasadas y aún me quedaban casi 2 horas de carretera hasta llegar al pueblo donde vive mi madre, en la Sierra Norte de Guadalajara. Cogí la A2, luego la salida hacia Sigüenza, y a partir de ahí, todo era más estrecho, más oscuro. Una carretera secundaria con apenas marcas en el asfalto, donde los árboles crecían tan cerca de la cuneta que parecía que te fueran a rozar el coche con las ramas. Llevaba puesta una lista de reproducción de esas de fondo, sin letras. El coche iba bien, el depósito lleno, y aunque estaba cansada, sentía que podía llegar sin parar. Fue entonces, al poco de pasar un cartel oxidado que decía Valdeazores, 5 kilómetros, cuando noté algo raro. La radio se apagó sola. No fue un corte brusco, sino un desvanecerse lento, como si alguien bajara el volumen poco a poco hasta dejarlo en 0. Pensé que era el Bluetooth del móvil fallando, pero cuando miré la pantalla, todo seguía igual, solo que ya no había música. Me encogí de hombros y seguí, hasta que, de pronto, vi algo en el arcén. Primero pensé que era un animal, pero al acercarme me di cuenta de que no se movía. Era una especie de bulto blanco, algo envuelto en una tela, como una sábana mojada. Estaba justo al borde del camino, inmóvil, y durante una fracción de segundo, juro que pensé que era una persona agachada. Al pasar a su lado, sin querer giré la cabeza, y aunque no vi cara, sí sentí que algo me miraba desde dentro de esa tela. Sentí un escalofrío inmediato, uno de esos que bajan por la columna sin motivo claro, como si algo invisible te hubiese tocado justo entre los omóplatos. No frené, no miré por el retrovisor, solo apreté los dedos en el volante y seguí conduciendo, repitiéndome que sería una manta, una bolsa, cualquier cosa. Pero a los pocos minutos, algo empezó a sonar dentro del coche. Un golpeteo muy leve, rítmico, como un dedo tocando cristal. Al principio pensé que era la ventanilla mal cerrada, pero al comprobarlo vi que estaba bien sellada. Subí un poco el volumen de la música, aunque ya no sonaba. La pantalla seguía encendida, el track avanzaba, pero no salía sonido. El golpeteo persistía, acompañando al motor, al ritmo de mi respiración,
como si intentara sincronizarse. Pasé por un tramo sin farolas, completamente a oscuras. Solo mis luces largas iluminaban el camino, y durante unos segundos sentí una presión en el pecho. Me di cuenta de que estaba conteniendo el aire, esperando que apareciera algo más al borde del asfalto. Y apareció. Unos 100 metros más adelante, a la derecha, otra figura. La misma forma, el mismo bulto blanco, agachado. Otra vez, inmóvil, pero esta vez más cerca del centro del carril. Frené un poco, dudando. No quería detenerme, pero algo me decía que si lo esquivaba demasiado cerrada, podía acabar saliéndome de la carretera. Cuando pasé a su lado, no giré la cabeza, pero vi, por el rabillo del ojo, cómo la tela se movía levemente, como si algo dentro respirase, y en ese momento el golpeteo cesó. Aceleré. No era lógico, lo sé. Si realmente había alguien, quizá necesitaba ayuda, pero mi cuerpo no razonaba. Solo obedecía al instinto más primitivo. Alejarse, alejarse ya. A los pocos minutos la carretera volvió a volverse recta. Un túnel natural de árboles cerrados sobre mí, como una garganta de hojas negras. La sensación de estar sola cambió. Ya no era soledad, era vigilancia. Y entonces volvió el sonido, no el golpeteo. Esta vez era algo más leve, más íntimo. Una respiración lenta, húmeda, justo detrás de mi asiento. No podía ser. Estaba sola. Cerré los seguros del coche al salir de Madrid. Pero aún así, en ese instante, lo supe con una certeza que no necesitaba lógica. No estaba sola. No quise mirar por el retrovisor. Me concentré en el asfalto, en las líneas apenas visibles del borde. Pero en el espejo lateral, por un segundo, algo se reflejó. Una sombra dentro del coche, justo en el espacio tras el asiento del copiloto. Algo se inclinaba, como si acabara de sentarse. De pronto, la luz interior del coche parpadeó. Fue una chispa mínima, un destello de un segundo, pero bastó para iluminar el interior. No había nadie. O eso me dije. Seguí conduciendo con los ojos secos y la mandíbula apretada. Solo cuando vi la señal oxidada de Valdeazores, 3 kilómetros, me di cuenta de que ya había pasado por ahí antes. Exactamente el mismo cartel, con la misma abolladura en la esquina. Era imposible. No me había desviado. No había dado la vuelta. Y sin embargo, estaba otra vez en el mismo tramo, como si la carretera me tuviera atrapada. Mi primer impulso fue parar, echar el coche al arcén, abrir la puerta y salir corriendo por donde fuera. Pero no lo hice. Sentía que si me detenía, lo que fuera que había conmigo también lo haría, y no quería compartir la inmovilidad con eso. Miré el móvil. No había cobertura. 0 barras, ni 3G, ni 4G, ni siquiera red. Volví a ver el cartel de Valdeazores, 3 kilómetros. Esta vez me fijé en los detalles, las manchas de óxido, el desconchón, un insecto muerto pegado al fondo. Era el mismo, no otro igual. El mismo exacto. Pero no recordaba haber girado en ningún momento. La carretera era recta, sin desvíos, sin rotondas. El aire dentro del coche se volvió más espeso. Noté humedad en los cristales, como si estuviera lloviendo por dentro. Pasé la mano por el parabrisas y quedó empañada. Olía a tela mojada, a tierra negra. Me forcé a hablar en voz alta, solo para comprobar que todavía era yo. No está pasando, no está pasando, no está pasando. Pero al pronunciar la tercera vez, mi voz se quebró. No porque tuviera miedo, sino porque algo más la acompañó. Otra voz, un eco rasposo, como si alguien hubiera repetido mis palabras desde el maletero. Fue entonces cuando vi una figura al final del camino, en medio de la carretera, quietísima, blanca. Era como las anteriores, pero ahora estaba de pie. La tela le cubría por completo. No se le veía cara ni manos. Parecía estar empapada,
pegándose al cuerpo como una segunda piel. Frené, y al detener el coche, las luces largas la iluminaron de lleno. Pero no reaccionó, no se movió. Solo estaba ahí, frente a mí, esperando. Durante varios segundos, el motor rugía al ralentí, y yo no podía mover ni un dedo. La figura estaba a unos 10 metros, justo en medio del carril. No parecía respirar, no parecía viva, pero tampoco era inerte, era presente, de una manera insoportable. Noté cómo se me helaban las yemas de los dedos. El volante, que había estado caliente por la calefacción, se volvió gélido, como si lo hubiera tocado algo antes que yo, como si esas manos cubiertas por la tela hubieran estado ahí, sujetándolo en mi lugar. Decidí rodearla. Metí marcha atrás, giré el volante y me lancé al arcén con un movimiento seco. Las ruedas crujieron sobre grava suelta y raíces, pero logré bordear el obstáculo. Durante ese momento, mis luces la iluminaron desde el lateral. La tela se movió, no por el aire, no por el paso del coche, sino por algo que se estiraba por debajo, desde dentro, como si alguien estuviera empujando contra la tela con demasiados dedos. Aceleré de nuevo. La carretera volvió a alargarse delante de mí, pero ya no confiaba en ella. No sabía si iba hacia ningún sitio real. Empecé a llorar sin darme cuenta. Lágrimas que salían sin convicción, solo como respuesta biológica al terror. Entonces, al mirar al espejo retrovisor, ya no vi la figura detrás. Vi dos. La segunda estaba mucho más cerca, pegada al centro de la calzada. Y algo me dijo, una certeza que no venía de mí, que no eran dos cosas distintas. Era la misma, moviéndose, multiplicándose, jugando. Las farolas, cuando volvieron a aparecer, eran distintas, más bajas, más antiguas. Algunas parpadeaban, otras estaban torcidas, como si hubieran sido golpeadas desde dentro del suelo. Me recordaban a las farolas oxidadas que había cerca del cementerio del pueblo de mi abuela. Pero yo no había girado en ningún momento. Nunca tomé ese desvío. A los pocos minutos vi un cartel nuevo. No ponía Valdeazores, 3 kilómetros. Ponía simplemente «Vuelve». Así, en mayúsculas, con letras negras, pintadas a mano sobre una tabla de madera carcomida, clavada en medio del camino, como si alguien la hubiese puesto para mí. En ese momento, algo golpeó el coche desde dentro. No fue un golpe fuerte. Fue como si alguien apoyara la frente contra el cristal trasero con torpeza. Un sonido sordo, húmedo. Grité. Lo juro, grité con todo el aire que me quedaba. Pero no sonó como yo. Sonó como si alguien más usara mi voz desde muy lejos. El coche se detuvo por sí solo. La aguja del motor bajó a cero. Todas las luces interiores se apagaron. Ni intermitentes, ni radio, ni cuadro de mandos. Solo quedaba la oscuridad y el vaho que empezaba a cubrir los cristales desde dentro. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Si me quedaba quieta, si dejaba que esa cosa tomara forma dentro del coche, ya no saldría como yo. Así que abrí la puerta y salí corriendo. Corrí sin dirección, sin móvil, sin linterna, solo con los faros del coche detrás y una curva de asfalto negra que parecía cerrarse sobre mí. Y mientras corría, lo escuché. Una voz, débil, como un niño hablando dentro de un sueño. No era por aquí. Desperté al borde de la carretera, en la cuneta, envuelta en una manta térmica que no era mía. Un camionero me había visto correr descalza por el asfalto, completamente fuera de mí. Me dijo que paró porque creyó que había tenido un accidente, que cuando me encontró murmuraba algo sobre farolas torcidas y un cartel que no existía. Me llevaron al hospital. Solo tenía rozaduras, ningún golpe, ni hipotermia. Pero el médico me preguntó si había tomado algo. No lo había hecho.
Solo conducía de noche. Solo intentaba llegar a casa. La Guardia Civil encontró mi coche, pero no donde yo lo dejé. Estaba abandonado a las afueras de un pueblo que nadie conocía bien, en un tramo de camino sin nombre, cubierto de polvo, como si llevara semanas parado. Las puertas abiertas, la batería muerta, y en el asiento trasero, una tela blanca, empapada, extendida como si alguien se hubiera evaporado desde dentro de ella. Nunca encontraron huellas ajenas, ni marcas de pisadas, nada. Solo barro seco en la alfombrilla del conductor, con forma de media luna. He intentado olvidar. He cambiado de trabajo. Ya no conduzco sola de noche. Pero hay algo que no puedo dejar atrás. Algo que no se fue conmigo, pero que sabe dónde encontrarme. Algunas veces, en mitad de un atasco, veo por el retrovisor un bulto blanco en el arcén. Siempre en el arcén, siempre quieto. Y una parte de mí sabe que solo es cuestión de tiempo. Porque cuando te desvías del camino equivocado, no estás salvándote, estás posponiéndolo. Me llamo Andrés, tengo 42 años, y esto pasó hace más de una década, cuando trabajaba en el turno de noche como técnico de mantenimiento en el Hospital Vallparadís. Entraba a las 10 y salía a las 6. No era mal trabajo. Silencio, poca gente, mucha rutina. Ideal si sabías moverte sin hacer ruido. Una de aquellas noches me asignaron revisar unos cuadros eléctricos en la planta 5B, una zona clausurada por reformas desde hacía meses. Llevaba cerrada desde que hubo una fuga de agua que afectó a todo el ala derecha, habitaciones, pasillos, incluso la sala de curas. Nadie subía allí. La mayoría del personal ni siquiera tenía llave. Yo sí. Una pequeña tarjeta magnética con acceso total. Nunca había tenido que usarla, hasta esa noche. Tomé el ascensor viejo del ala de administración, el único que aún conectaba con la 5B. Cuando se abrieron las puertas, me recibió una oscuridad distinta. No solo por la falta de luz. Era más espesa, como si el aire estuviera contenido, sin circular desde hacía demasiado. Encendí la linterna. El pasillo estaba lleno de muebles cubiertos por sábanas. Camillas, sillas de ruedas, bandejas metálicas. Todo alineado contra la pared, como si alguien lo hubiera recogido con prisa y sin ganas de volver. Y al fondo, la doble puerta blanca de la sala 509, medio abierta. Un ruido leve venía de ahí. Un golpeteo rítmico, como si algo colgara del techo y golpeara una pared con el balanceo. Pensé que sería un cable suelto, o alguna ventana mal cerrada. Así que avancé, pero cada paso que daba sentía que los muebles cubiertos me miraban. Avancé despacio, con la linterna fija en la puerta de la 509. El sonido seguía ahí. Clac, 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 con la regularidad de un metrónomo, pero más hueco, como si algo colgara y rozara la pared cada vez que el aire se movía. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo, pero noté algo raro. Había una línea interrumpida, una especie de surco, como si alguien hubiese arrastrado los pies, o algo pesado hacia el interior de la sala. Lo seguí sin pensarlo demasiado. Al empujar la puerta, noté resistencia. No era el aire, ni una corriente. Era como si del otro lado alguien apoyara suavemente la palma contra ella, pero cedió. Dentro había una camilla volcada, una lámpara de techo colgando por un cable medio roto, y una silla con el respaldo partido. El sonido venía de allí. El fluorescente roto, aún colgando, oscilaba muy lentamente, chocando contra la pared. Clac, clac, clac. Me acerqué para sujetarlo, pero al levantar la mano, la luz de mi linterna parpadeó. Se apagó un segundo, luego volvió,
y en ese instante fugaz, entre apagón y luz, me pareció ver algo más en la habitación. Una figura de pie, en la esquina opuesta. No distinguí rasgos, solo una silueta, inmóvil, demasiado recta, sin sombra propia. Cuando la linterna volvió a iluminar, no había nadie. Revisé la lámpara, tomé nota del número de serie y me giré para salir. Fue entonces cuando escuché el sonido más suave de todos, el de una cama articulada bajando lentamente. El clic metálico de su respaldo, descendiendo solo, y yo no había tocado nada. Salí de la habitación 509 con el pulso acelerado y la linterna firmemente sujeta, como si pudiera protegerme de algo que no entendía. Cerré la puerta detrás de mí, con más fuerza de la necesaria. El clic seco del picaporte me hizo sentir por un segundo a salvo. Me dije que era el cansancio, que el ruido venía del viento, del metal, de la gravedad, que nadie había estado allí, que esa figura que creí ver fue solo una proyección de la linterna. Lo racionalicé todo, menos una cosa: la marca de una mano en el polvo. La vi al volver sobre mis pasos, en la pared opuesta a la puerta. Una huella perfecta, de 5 dedos, deslizada hacia abajo, como si alguien se hubiese sujetado ahí antes de caer o resbalar. Pero no había otras marcas alrededor, ni pisadas, ni arrastre. Solo esa mano. El polvo era espeso, antiguo. Nadie había tocado esa pared desde hacía meses, salvo ahora. Seguí caminando por el pasillo, tratando de concentrarme en la revisión de los cuadros eléctricos. Entré en la sala de controles. La mitad de los interruptores estaban desactivados, tal y como esperaría en una planta cerrada. Pero uno parpadeaba. Un solo testigo verde, titilando en la sección de llamadas de emergencia. Según el panel, provenía de la habitación 512. Miré el mapa en la pared. La 512 estaba en el ala norte, la zona más afectada por las filtraciones. Cerrada, según el informe, sin acceso permitido. Pero la luz parpadeaba. Llamada activa. Señal reciente. No pude evitarlo. Algo me empujó a ir, no por curiosidad. Era otra cosa, como si alguien o algo esperara que respondiera. Cuando llegué a la puerta de la 512, no estaba cerrada con candado como decía el protocolo. Estaba entreabierta y desde dentro se oía un pitido intermitente, lento, el mismo que suena cuando alguien pulsa el botón de llamada desde la cama. Empujé la puerta de la 512 con el dorso de la mano, casi temiendo tocarla del todo. No hizo ruido, solo se deslizó con suavidad, revelando el interior. Era una habitación individual. Las cortinas medio cerradas, los armarios abiertos, la cama aún vestida con sábanas grisáceas. En la pared, junto al cabecero, el botón de llamada seguía iluminado en rojo. Y justo debajo, el mando colgaba aún de su cable en espiral, oscilando ligeramente, como si alguien lo hubiese soltado segundos antes. El pitido cesó en cuanto puse un pie dentro. Había un silencio casi clínico, antinatural. Ni motores, ni ventilación, ni tuberías. Como si toda la planta se hubiese quedado sin oxígeno. Me acerqué a la cama y apagué la señal desde el panel. Miré alrededor. Todo parecía detenido en el tiempo, como si alguien hubiese salido corriendo y nunca más volviera. La única diferencia con las demás habitaciones era una cosa. Sobre la mesilla de noche, perfectamente alineada, había una bandeja metálica con 3 objetos: una cuchara pequeña, una llave oxidada y un botón blanco cosido a un trozo de tela. No estaban cubiertos de polvo, al contrario, brillaban como recién limpiados. Sentí una punzada en el estómago, una presión que me obligó a agacharme, y al hacerlo, vi que debajo de la cama había algo más. No un objeto, una forma, una mancha de humedad.
con bordes redondeados, irregulares, como si alguien hubiera estado tumbado ahí demasiado tiempo, como si el cuerpo hubiese dejado una huella, no solo en la tela, sino en el propio suelo. La luz parpadeó, solo una vez, y al incorporarme, vi reflejado en el cristal de la ventana algo que no estaba en la habitación. Una figura sentada en la cama, mirando hacia mí. Me giré con violencia, el corazón desbocado. La cama estaba vacía, el colchón ligeramente hundido, como si alguien se hubiera sentado y se hubiera levantado justo antes de que mirara. On Amber Me quedé ahí, inmóvil, intentando escuchar algo que confirmara mi realidad. Pero el hospital se tragaba los sonidos. Solo se oía mi respiración agitada y un leve chirrido, que no venía de la habitación. Venía del pasillo. Salí de la 512 con el cuerpo en tensión, empuñando la linterna como si pudiera lanzar un golpe con ella. El chirrido continuaba. Era metálico, repetitivo. Una rueda oxidada, quizá. Me asomé al corredor y vi algo que hizo que se me aflojara el estómago. Una camilla avanzaba sola, despacio, muy despacio, empujada por el aire, por la inercia o por algo que no podía ver. No había corriente, no había rampa, no había lógica. La camilla se detuvo frente a la puerta de la 509, la misma habitación de antes. Y entonces la puerta se abrió. No de golpe, no con estruendo. Solo se abrió, como si alguien desde dentro quisiera volver a salir. En ese momento, todas las luces de la planta se apagaron. Me quedé en la absoluta oscuridad, solo con el haz tembloroso de mi linterna, que empezó a parpadear. Golpeé el cuerpo de plástico con la palma. No respondía. Y entonces lo oí. Pasos, lentos, mojados, en el suelo de linóleo. Se acercaban, no corriendo, no arrastrándose, caminando, como si supieran perfectamente dónde estaba. Y aunque no vi a nadie aún, supe algo con una claridad absoluta. Lo que fuera que andaba por la planta ya no quería quedarse encerrado en esas habitaciones. Retrocedí a tientas, con la espalda rozando la pared, tratando de no hacer ruido, como si eso sirviera de algo. El haz de luz volvió débilmente, lo justo para revelar la camilla inmóvil frente a la 509, y algo más. La puerta, completamente abierta ahora, dejaba ver el interior de la habitación, pero no como antes. La lámpara rota del techo colgaba más abajo. El cable estaba tenso, como si alguien tirase de él desde arriba, y justo debajo, una figura oscura, inmóvil, sentada en la silla partida. No tenía rostro, solo un contorno, como si el cuerpo estuviera envuelto en sábanas, como una de las camillas del pasillo. Me congelé, y en ese segundo escuché algo que no tenía sonido, pero que fue clarísimo dentro de mi cabeza. Nos dejaste aquí. No era una frase, era una certeza, como un recuerdo que no me pertenecía. En el suelo, la mancha de humedad se había extendido desde la habitación hasta el pasillo, como un derrame que se arrastra por sí solo. Olía a desinfectante rancio, a algo estancado, bajo baldosas que nunca se levantaron. Corrí. No recuerdo cómo llegué al ascensor, solo que el botón de llamada tardó en encenderse más de lo que debía. Mientras esperaba, oí las ruedas de la camilla moverse otra vez detrás de mí, lentamente, como si alguien la empujara con ternura. Al abrirse las puertas, entré sin mirar atrás, pero justo antes de cerrarse, escuché la última señal, un pitido suave, lejano. El botón de llamada de la 512 activándose de nuevo, como si alguien se hubiese vuelto a acostar, como si la habitación aún esperara que le respondieran.